Bien, en el caso de la razón observante, recordemos aquí que en Kant tenemos este trabajo fantástico que hace en la crítica de la razón pura, donde ve y se hace la pregunta cómo es posible la experiencia que va a ser el centro, cómo es posible el conocimiento, pues, ¿no? Lo que ve Kant es de que hay eh, una observación empírica, pero filtrada por las formas de la razón. Esto es, las categorías o las formas de la razón no están en el mundo natural, son producto justamente de la razón. Entonces, en ese sentido, es que lo que hace la ciencia, en el caso en la observación de lo que sería la naturaleza inorgánica, que corresponde a la física, utiliza sobre todo una forma de razonamiento que está mediado, filtrado por la noción de causa. Nosotros podríamos llamarle causa lineal, causa eficiente, ¿verdad? Esto es en donde tenemos produce B, produce C, produce D, ¿no? Y además son relaciones que se establecen de manera necesaria. Entonces, lo que pide el conocimiento, porque lo que está observando Hegel no es la naturaleza, dijimos, sino la manera en cómo se forma el conocimiento de la naturaleza, lo que observa es que para el caso de lo inorgánico, la razón utiliza la noción de causa para estructurar de manera necesaria ese conocimiento universal de lo inorgánico. Para el caso del orgánico, o lo que para nosotros ahora mismo ya es la biología, se estructura de manera distinta. La razón utiliza la noción de fin. ¿Ah? Esto es, parece como si la naturaleza tuviera una finalidad, una estructura teleológica. Se comporta la razón como una estructura teleológica en el caso de lo orgánico, ¿no? Algo está hecho para tal cosa, ¿no? Este, los órganos son el corazón es para bombear la sangre, el cerebro es para generar una serie de funciones, así, ¿no? Es un discurso mucho más funcionalista y esa es la manera en cómo se comporta la razón teórica en estas dos grandes áreas de la realidad natural, la realidad inorgánica sobre la noción de causa y la realidad orgánica sobre la noción de fin. Es la manera en cómo estructura el conocimiento. La ciencia va a tener la aspiración de convertirse en conocimiento racional y por eso, por conocimiento racional, va a entender la unión o la unificación fundamentalmente de dos ingredientes. El ingrediente uno es el uso de universales, esto es de conceptos que van a estar ordenados y estructurados de determinada manera, que es lo que va a permitir los procesos de clasificación. ¿Va? Esto es, yo tengo una serie de conceptos y luego puedo tener un concepto dentro de otro y dentro de otro, o generando relaciones de intersección, de unión. Esto son relaciones entre estos conceptos, pero me permite ya clasificar eh, la realidad natural. Y el segundo ingrediente es encontrar las relaciones necesarias que hay entre eventos y conceptos. Esto me va a producir las leyes, ¿no? Lo necesario, ¿sí? Para todo X, cuando decimos, ¿verdad? Para todo X, cuando ocurre X, luego entonces B. Esto es para todo, de manera necesaria, va a estar ocurriendo. Esa es la forma básica de una ley científica.
Entonces es la unidad entre conceptos, esto es entre universales y relaciones necesarias, lo que le va a dar la racionalidad al conocimiento, va a generar conocimiento racional, por tanto cierto y seguro. La correcta clasificación y la formulación de leyes van a constituir la ciencia. Estas categorías y estos conceptos categoriales que ordenan, que clasifican, se aplican a los particulares, a los eventos empíricos, efectivos, concretos, y esa unión es lo que permite dotar de racionalidad a la realidad. Esto es, los eventos particulares son reales, son efectivos, están vivos, son concretos. Lo particular es el mundo de lo concreto, lo efectivo, lo real, pero eso real está clasificado, ordenado por la razón. Por eso, por ese motivo, la realidad se nos va a aparecer como racional, comportándose de manera racional. En estos dos ámbitos parece que es muy coherente lo que nos aporta la ciencia en el ámbito de la naturaleza, tanto en la inorgánica como en la orgánica, pero lo que va a observar Hegel es que en el momento en el que da el brinco y se va a desplazar ya no a la realidad orgánica o a la realidad inorgánica, sino cuando da el brinco a la realidad humana, esto es, a la realidad humana que se constituye fundamentalmente no de cosas, sino de actividades, ¿no? Esto es una realidad que por esencia tiene en lo fundamental el pensamiento y la actividad. Vemos de que el idealismo teórico o la razón teórica ya muy poco puede hacer. Vamos a ver qué es lo que ocurre en este caso. Cuando esta razón teórica quiere explicar la psicología, el comportamiento, el pensamiento, la actividad humana, va a terminar en un ridículo, porque le va a dar tratamiento de cosa a algo que no es cosa, ¿no? Que vamos a ver con Hegel un poco más adelante, es fundamentalmente espíritu. Entonces, cuando eso ocurre, es que cuando la razón teórica quiere dar cuenta con esa misma estructura con esas estructuras formales de donde ve la realidad como cosa a la psicología humana, lo que hace es que termina en el ridículo porque pone dos ejemplos Hegel, que es la fisionomía y la frenología. Esto es tratar de encontrar la relación entre los comportamientos y los pensamientos humanos con la forma facial o con la estructura de sus huesos craneales. Entonces, de hecho, hasta todavía a principios del siglo XX se seguía usando o se tenían las hipótesis frenológicas en el caso de la criminología. Ya afortunadamente ya eso fue superado, pero en el caso de Hegel es cuando está la frenología y bueno, pues se burla, ¿verdad? Esto termina en un ridículo, la experiencia cuando esta estructura de la razón teórica, observante, trata de explicar la actividad humana, produce la frenología, entonces la verdad estaría en un hueso. Eso es prácticamente una ridiculez y por tanto descalificada, ¿no? Ya no tiene la posibilidad de hacerlo. Esto es, ha mostrado sus límites, se ha topado ya con sus límites y con su negación. Pasa de manera paralela también con el caso de la filosofía kantiana.
Cuando la filosofía kantiana en la crítica de la razón pura se encarga fundamentalmente de eso que sí se puede conocer, aquello, los límites de lo conocible, ¿no? De lo que se puede conocer con certeza, en el caso de las ciencias de la naturaleza, donde se junta la estructura de la razón con eso que aporta el conocimiento, la observación empírica, los sentidos, que también, por otro lado, los propios sentidos están formatizados, ahí hay cierto clic, digamos, con la realidad. Pero cuando esta misma filosofía pasa al ámbito de la actividad humana, esto es cuando pasa a la razón práctica y a la metafísica de las costumbres, produce una razón formal. Esto es, produce una razón que se separa de la realidad, entonces ahí va a estar en ese brinco, también, igual que la ciencia, va a mostrar sus límites, su ineficacia, su inefectividad. Esto es inefectiva, ¿no? Efectividad es que no hace clic con la realidad efectiva, ¿no? En el caso del tránsito hacia la razón práctica o razón activa, eh, Hegel observa con la obra de su amigo Goethe, del Fausto. Fausto es ese hombre teórico que se ha desilusionado de la razón observante y quiere vivir. Esto es, él siente que no ha vivido por estar metido en el puro ámbito de la teoría, del observante, de lo contemplativo, y la vida no es contemplativa, sino que la vida es activa, la vida es efectiva. Entonces él quiere vivir, renuncia a la razón observante. Fausto domina gran parte ya todos los conocimientos científicos de su momento y abandona eso, hace pacto con Mefistófeles, y ahí en palabras de Mefistófeles recordarán esa frase que es célebre ahora mismo, ¿no? Donde dice que gris es la teoría y el árbol, y verde el árbol de la vida, ¿no? eh, quiere vivir, Fausto, y para eso pues se aleja con desilusión de la razón teórica. De hecho, Fausto se va a convertir también en el motivo o en el signo de la primer figura de la razón activa, ¿no? El tema del placer inmediato, hedonista. Aquí la pregunta es, cuando entramos a la razón activa, es cómo la conciencia idealista aborda el deseo, la actividad humana de forma necesariamente subjetivista e individualista. Esto es, la conciencia idealista eh, hace un tratamiento, tiene una razón práctica en el mundo de la actividad humana y eso lo aborda de forma subjetivista e individualista. Va a tener tres figuras, esta razón activa, que es este mundo del placer, esta figura con la forma del placer hedonista que va a estar en Fausto, y luego va a tener una segunda figura que le va a llamar Hegel la ley del corazón, y una tercera que es el tema de la virtud o el caballero de la virtud. Cada una de ellas va a tener una obra de referencia con el cual poder leer la figura, ¿no? En el caso de la segunda figura, va a ser un personaje de Schiller o Schiller, ¿no? En un texto que se llama Los bandidos, Karl Mohr, ese va a ser, ahí va a leer la segunda figura, y una tercera figura la va a leer en el Quijote, ¿no? De Cervantes. En la primera figura, que es el tema del placer, recordemos que siempre inicia estas primeras figuras Hegel, y eso nos va a ir dando ya
como la idea de cómo va construyendo la lógica. Esto es, en todas las figuras inicia con el momento de la inmediatez. Recordemos la forma inmediata de la intelección, que es el esto, ¿ah? Que vimos al inicio de la fenomenología del espíritu, y eso lo vamos a tener también en la lógica. Va a empezar con la lógica del ser, ¿ah? Que va a ser justamente la inmediatez del ser. La inmediatez de la vida práctica es el deseo inmediato de las cosas y de los otros. Este hedonismo de Fausto va a tener una trama que va a terminar en una tragedia, por tanto va a terminar negando el motivo inicial, ¿no? Entonces quería la vida y termina produciendo la muerte. Recordemos los desenlaces trágicos, los múltiples crímenes que ocurren en la tragedia de Fausto, ¿no? Entonces, la conciencia idealista en esta inmediatez quiere la vida y por los desplazamientos dialécticos termina produciendo la muerte. Igual que el esto en la inmediatez quería la certeza y termina abandonando la cosa cuando se da cuenta de que no puede aprenderlo más que por medio del lenguaje. Estos son los desplazamientos en el momento de la inmediatez que termina necesariamente en su negación. Es en el caso de esta figura de la razón activa, ¿no? Esto es lo que... Enseguida pasa a la segunda figura, que es la ley del corazón. En este caso, la conciencia idealista en la vida práctica da paso al hombre que guía su acción por los dictados del corazón, de su bondad. Es un hombre bueno, es la acción orientada por la moralidad, un hombre que con sus sentimientos y emociones buenas trata de cambiar el mundo y hacer a este mundo también bueno. Ocurre la oposición frontal entre el yo y el mundo, ¿no? Este hombre bueno, porque trata él orientado o impulsado por los dictados del corazón, trata de hacer el mundo bueno, pero va a creer que el mundo se constituye por la suma de los individuos y por tanto cambiar el mundo implica cambiar el corazón de todos estos individuos. Cambiar el mundo es que cambiemos todos, es lo que luego escuchamos, recordarán en la actualidad todavía escuchamos mucho luego eso, ¿va? Es decir, si queremos que las cosas cambien, tenemos que cambiar todos nosotros, tenemos que cambiar nuestro corazón, y de esa manera el mundo será bueno. Él va a impulsar acciones, conductas, valores, es un discurso de los valores buenos, etc. Pero se da cuenta este hombre bueno, orientado por la ley del corazón, que el mundo no cambia y sus esfuerzos cada vez los siente vanos. Entonces va a separarse del mundo, va a generar una separación entre el yo y el mundo lo va a calificar de malo, ¿no? Es una bola de víboras, este mundo que no acepta los dictados de mi corazón bueno. Pero la fineza del análisis de Hegel es que la ingenuidad, es entender que la ingenuidad de la ley del corazón, de este hombre bueno, consiste en que cree que el mundo es la suma de los corazones individuales. ¿Ah? Es identificar la totalidad con la suma de las partes. Igual que la noción del Estado liberal en su momento va a ser la crítica cuando hace la reflexión sobre el tema del Estado,
cuando hace la crítica al pensamiento liberal que piensa que el Estado es un contrato de individuos, ¿verdad? Que es la suma de estos individuos alrededor de un motivo racional. Eso es falso y es una ingenuidad, ¿no? Aquí es donde consiste el límite con el que se va a topar la ley del corazón. El límite fundamentalmente es que su objetivo pues no se cumple, no tiene efectividad, ¿no? Eh, porque, ¿Por qué no va a tener efectividad? Porque pensar que el mundo es la reunión del corazón de los individuos es sencillamente falso, no es real. Esto le sirvió mucho a Marx para darse cuenta que el cambio no dependía de bondadosos soñadores que actuaban sobre otros individuos que intentaban cambiarles el corazón, sino que el cambio del mundo dependía de algo de lo que ahora la sociología le llama estructuras sociales, ¿no? Esto es esta idea de las iglesias de querer cambiar el corazón de la gente no cambia nada, no modifica el mundo, porque en realidad el mundo, la efectividad del mundo está constituida por estructuras, diríamos, de forma contemporánea, y lo que hay que cambiar no es el corazón de los individuos, sino lo que constituye la realidad de lo social es la estructura. Podemos decir en este caso que la Madre Teresa de Calcuta es admirable y su acción tiene también importancia seguramente, ¿no? De hecho la tiene, pero no cambia el mundo, ¿no? Es admirable, pero no cambia el mundo. La conciencia idealista tiene su experiencia en esta ley del corazón, en esta figura de la ley del corazón, porque eh, pone el acento fundamentalmente de esta experiencia de la realidad era el corazón y lo que habría que cambiar era el mundo, pero cuando se topa con la imposibilidad de hacerlo, resulta que la realidad la tiene el orden del mundo. Entonces, hay un desplazamiento de esta conciencia idealista, de un sentimiento revolucionario y bueno que quiere el cambio del mundo, a una actitud reaccionaria y conservadora que pone su énfasis en el orden del mundo, ¿no? Entonces el mundo tiene un orden y de hecho se justifica ese orden que lejos de querer cambiar es y modificar y alterar el orden. Lo bueno no es la alteración del orden, sino la conservación del orden. Así, la experiencia de la ley del corazón desemboca en su contrario. Así como en la primera figura quería vivir Fausto y termina en la muerte, aquí quiere cambiar el mundo y termina en su contrario, que es una actitud conservadora que justifica el orden de las cosas. Y la enseñanza en esta figura que va a permitir eh, recuperarse en figuras posteriores es que el mal no se resuelve matando a los malos. Esto es, la corrupción no se resuelve eliminando a los corruptos, ¿no? Eso no tiene efectividad, hay que ver la realidad efectiva de, del mundo.